Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Chacón. Hoy les voy a hablar sobre instrumentos que nos sirven para almacenar información en el aula, que es de suma importancia para nosotros cuando vamos a dar clases. Pero primero voy a mencionarles una frase de don Pedro Mujica, expresidente de Uruguay, y él decía: vamos a invertir en educación, primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida, y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. Educación, el arma más letal para la ignorancia y la corrupción. La educación es la base fundamental del desarrollo del niño y del joven, con el objetivo principal de un mejor futuro, tanto individual y social. La educación es el instrumento más importante, a mi concepto personal, en el desarrollo humano. Vamos a hablar sobre registros anecdóticos y bitácoras. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? Estos instrumentos son de suma importancia, hace muchos años se utilizan, ahorita debido a la tecnología que existe se ha cambiado un poquito y ya no se utilizan muchas veces los libros, sino que lo hacemos en un registro a nivel informático en la computadora. El registro anecdótico es un instrumento de evaluación basado en las técnicas de observación, el cual permite registrar procesos de aprendizaje en el momento en que se está manifestando. El docente tiene la posibilidad y las características formativas para estar observando a los estudiantes y poder ver cómo el estudiante se va desarrollando en el aula. Situaciones que pasan a nivel grupal, a nivel individual, donde el niño en su día, en su aspecto cotidiano, va a tener diferentes manifestaciones, tanto personales como sociales. Para llenar un registro anecdótico se debe anotar la fecha, la hora, el lugar, el momento y describir la situación de una forma objetiva, neutral y con los detalles que contribuyen a su interpretación final, y anotar las primeras impresiones y opciones sobre la situación. Por ejemplo, se perdió un celular, entonces se pone en el libro la fecha, el nombre, qué tipo de celular era, quién era el niño del celular y cómo fue que se perdió el celular y dónde se perdió. Esto nos va a ayudar y es de suma importancia porque el profesor va a tener un respaldo de lo que sucedió en el aula de una forma escrita. De una forma escrita, si un padre de familia le pregunta, ¿pero se perdió un celular? No, yo no sabía. Pero si el profesor tiene ese instrumento ahí, él va a saber, o va a tener una arma para poderse defender. También van a hacer un examen por situaciones X, el examen se va a cambiar, entonces en el registro se pone conforme a lo establecido en el sistema educativo, sucedió tal y tal situación, y ya le comuniqué a los estudiantes si todos están de acuerdo con respecto al cambio del examen. Es importante, es muy importante porque ahí está escrito todo. ¿Por qué se está cambiando el examen? Por si un padre de familia llega o un docente le pregunta ¿por qué cambió el examen? Por esto y esto y esto, y aquí tengo el día que lo dije. En resumen, podemos decir entonces que el registro anecdótico nos permite una información sobre la conducta general, la actitud del niño, cómo se está comportando el niño en el aula de una forma social e individual, cuál es su comportamiento, los intereses que tiene el grupo, qué les interesa al grupo, qué les interesa a los niños que están ahí o adolescentes. Un proceso de convivencia en grupo, cuál es la convivencia, cómo se están llevando todos los estudiantes. Si tenemos un estudiante que es agresivo o una niña que está llorando, ¿por qué pasa esta situación? Todo eso se apunta ahí para tener una base usted, como mencioné anteriormente, como un respaldo a nivel docente. Por si un padre de familia, un orientador o un profesor guía le pregunta a usted si se pasó esto y esto. También podemos decir que nos permite conocer opiniones, perspectivas, posturas de los estudiantes frente a una situación, el uso del diálogo como una resolución de conflictos, porque el diálogo es importante. Si por ejemplo, se escribe ahí, hablé con los estudiantes con respecto al mantenimiento del aula. Entonces ahí todo el mundo va a comenzar a hablar y usted a lo último hace una conclusión de lo que se llegó.
tal día vamos a agarrar 20 minutos para limpiar todo el aula, por ejemplo. Valorar el trabajo colaborativo y de convivencia, que fue lo que mencioné anteriormente. ¿Qué es una bitácora? ¿Para qué nos sirve una bitácora? La bitácora es un instrumento personal. En ella debe registrar asuntos relevantes que se presenten en el aula o en su trabajo en general. Existen diferentes tipos de bitácora. Aquí vamos a hablar con respecto a la parte educativa. La bitácora es una forma de comunicación con el estudiante en lo que involucra como parte activa de sus propios procesos formativos. Su gestión es sencilla, completa las actividades presenciales, favorece la interacción docente-estudiante y proporciona soportes a las actividades de evaluación y retroalimentación. En la bitácora va a llevar usted qué está pasando en el aula, qué se está haciendo y qué aspectos sucedieron. ¿Para qué sirve una bitácora y cómo se hace? Hay que descubrir las actividades diferentes diarias que uno hace, y lo importante es que la bitácora nos va a ayudar a llevar un informe diario de lo que se está pasando en grandes rasgos. Por ejemplo, el día de hoy los niños entregaron la tarea, todos los niños. El día de hoy di los temas para el examen, por ejemplo. Esos son aspectos de suma importancia. Hay diferentes tipos de bitácoras: manuales, forma de registro, bitácoras concisas, de trabajo, de venta, de registro, de temática, personales o reflexivas. Un ejemplo: los señores que trabajan en seguridad siempre tienen una bitácora. Esta bitácora nos sirve de dos formas: una, para saber qué pasó en el turno anterior, y la otra para informar qué está pasando en nuestro turno. Por ejemplo, se robaron un automóvil, ahí se pone. Yo me encontré las llaves, ahí se pone. Entonces, es un control de lo que se está pasando. Y es de suma importancia porque es una forma de defenderse usted como trabajador ante alguna situación, tanto administrativa como a nivel legal. Para mí ha sido un gusto hablar de estos temas porque es de mucha importancia. Muy buenas tardes.